Hola, me llamo Sara Martínez, soy dietista, nutricionista y enfermera y también soy la responsable del Ministerio de la Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Sabadell. Hoy vamos a hablar acerca de la dieta antiinflamatoria. En primer lugar, tenemos que saber qué es la inflamación. La inflamación es una reacción normal de una parte del cuerpo a una herida, a una lesión o a una infección. La inflamación ocurre cuando el cuerpo elabora sustancias químicas que producen una respuesta inmunitaria para combatir la infección o sanar el tejido dañado. El proceso inflamatorio termina una vez que se cura la herida o la infección. Sin embargo, la inflamación crónica es una respuesta inmunitaria anormal, en la que el proceso inflamatorio no termina cuando debería, o que aparece cuando no hay una infección o una herida. Con el tiempo, la inflamación crónica puede dañar las células, los tejidos y los órganos sanos, lo que en ocasiones va a producir enfermedades. Por lo tanto, la inflamación comienza como un mecanismo de protección que previene la proliferación de la enfermedad. Sin embargo, si persiste en el tiempo, se transforma en inflamación crónica, que también se le suele llamar inflamación de bajo grado, y es el caldo de cultivo de muchas enfermedades, como por ejemplo alergias, asma, artritis, periodontitis, úlcera péptica, aterosclerosis, diabetes, cáncer, obesidad y otras enfermedades autoinmunes, entre otras. Sin embargo, en este contexto podemos encontrar buenas noticias. Hay buenas noticias. Y es que una dieta saludable puede reducir en gran medida o incluso prevenir la inflamación perjudicial en tu cuerpo. ¿Qué podemos hacer para prevenir la inflamación? Bueno, pues vamos a ir viendo una serie de consejos a tener en cuenta. En primer lugar, debemos evitar la dieta occidental, la dieta que seguimos en España, por ejemplo, ¿no? La dieta occidental típica está caracterizada por un alto consumo de carnes rojas y de carnes procesadas, de alimentos dulces, de postres, de alimentos fritos como las patatas fritas y alimentos hechos con harinas refinadas. Bueno, pues este tipo de alimentos aumenta los marcadores inflamatorios en sangre. En cambio, por otro lado, el consumo habitual de una dieta más saludable pues va a reducir la inflamación. Una dieta saludable sería la que está basada en frutas, en verduras, en cereales integrales, en legumbres y grasas del tipo monoinsaturadas. Las grasas más perjudiciales son las grasas saturadas. Estas grasas son sólidas a temperatura ambiente. Son las grasas que se encuentran en los alimentos de origen animal y provocan un fenómeno de tipo de jet lag en nuestro organismo. Es decir, que van a alterar nuestro ritmo corporal, que se llama el ritmo circadiano, que es de 24 horas. Este malestar también ocurre en las células inmunitarias que regulan la inflamación. Y como resultado, la inflamación va a empeorar después de consumir una comida rica en grasas, en este tipo de grasas. La carne, por otro lado, contiene, entre otras sustancias, ácido araquidónico, que también es una grasa. Pues bien, el consumo excesivo de este ácido graso, así como de otras grasas saturadas que contiene las carnes, impulsa también
toda esta química de la inflamación en el cuerpo humano. Hay un compuesto en la carne roja que es el Neu5Gc, que estimula la inflamación y también el crecimiento tumoral, el crecimiento de los tumores. Por otro lado, también, otro alimento básico de la dieta occidental, que es inflamatorio, es el consumo de azúcar. Sabemos que el consumo de azúcar provoca picos de glicemia o de azúcar en sangre y por consiguiente se producen también los picos de insulina. Pues todo esto va a favorecer también la inflamación. En sociedades como la nuestra, en nuestros países como España, se bebe también muchas bebidas azucaradas y se toman muchos alimentos ricos en azúcar y todo este consumo, incluso de bajo a moderado, de bebidas azucaradas, también aumentan los niveles del colesterol en sangre, del colesterol malo, el LDL. Aumenta también los niveles de glucosa en sangre y también aparece un marcador inflamatorio, el HSCRP, en hombres jóvenes en solo 3 semanas. Algo que podemos hacer para evitar la inflamación es consumir fruta. Las frutas están cargadas de unas sustancias que son sustancias fitoquímicas que son antiinflamatorias. Muchas de estas sustancias también ejercen una actividad antioxidante y previenen contra el cáncer. Por ejemplo, encontramos el resveratrol en las uvas, que reduce la inflamación. Pero también en las uvas hay otros polifenoles que ayudan a reducir la inflamación en al menos 5 formas conocidas. Otros flavonoides que se encuentran en los arándanos azules y los arándanos rojos protegen los capilares pequeños, los vasos sanguíneos más pequeños, precisamente de estos ataques inflamatorios, y mejoran el rendimiento mental al aumentar la actividad antioxidante y antiinflamatoria dentro del cerebro. Las fresas también reducen significativamente el aumento natural de la inflamación que ocurre después de una comida rica en grasas, como hemos comentado antes, y mejoran la capacidad del cuerpo para responder a la insulina. Esto es importante porque la obesidad, el exceso de insulina o el control deficiente de la glucosa promueven todos ellos la inflamación. En las frutas rojas, en las de color morado o azul, encontramos sustancias que se llaman antocianinas. Pues bien, estas sustancias también han demostrado propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Y las intervenciones ricas en antocianinas han indicado efectos beneficiosos sobre la presión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular. Las manzanas y los cítricos también contienen compuestos antiinflamatorios. Además, las frutas frescas son ricas en vitamina C, que es un antihistamínico natural. Aunque beber un vaso de zumo de fruta mejora el nivel de antioxidantes en la sangre, puede aumentar, por otro lado, la inflamación del cuerpo. Y esto es así porque al beber zumo se aumenta repentinamente, de forma brusca, el azúcar en sangre y los triglicéridos. Así que el zumo de frutas realmente va a contribuir a la inflamación. Por lo tanto, es mejor consumir la fruta entera. A las personas que son obesas o aquellos cuyos niveles de glucosa en la sangre se encuentran en un rango alto, pues les iría mejor si evitaran el consumo de zumo y comieran en su lugar la fruta entera. Otra cosa que podemos hacer es consumir
hortalizas, consumir verduras. Si queremos realmente reducir la inflamación, pues podemos consumir 1-2 porciones generosas de verduras todos los días. En las hojas verdes, de color verde oscuro, encontramos una sustancia que es la clorofila. En el brócoli, por ejemplo, y en las coles encontramos otra sustancia, el sulforafano. Estas sustancias reducen la inflamación por varios mecanismos diferentes. Las otras verduras, las crucíferas, como el repollo, las coles de Bruselas, también contienen valiosos agentes antiinflamatorios. Las verduras también, algunas son ricas en ácidos grasos omega 3, que es el ácido alfa-linolénico. Otras sustancias son los carotenoides, que se encuentran en las verduras de colores naranjas, colores rojos. Todas estas sustancias que producen estos colores ayudan a reducir la inflamación. Pero el que se ha visto que es más potente son las sustancias que se encuentran en las hojas verdes. En especial tenemos el apio, que tiene también un efecto antiinflamatorio, pero además propiedades analgésicas. Nos ayudan a reducir el dolor. El médico botánico James Duke señala que el apio contiene 2 docenas de compuestos analgésicos que se conozcan, más de 2 docenas de sustancias antiinflamatorias, también inhibe la histamina, que aparece en los procesos alérgicos, y ejerce una actividad antialérgica. Si no nos gusta consumir el apio crudo, pues lo podemos utilizar en nuestras preparaciones culinarias, como por ejemplo en sopas, en platos con legumbres, en platos principales. También podemos hacer un cóctel, un triturado de verduras con el zumo de zanahoria y medio apio, por ejemplo. Otra cosa más que podemos hacer es perder el exceso de peso. Bueno, sabemos que cada vez hay más prevalencia de obesidad, más casos de obesidad en nuestro entorno y de sobrepeso. El sobrepeso también está ligado a un síndrome cada vez también más frecuente, que es el síndrome metabólico, que es una condición caracterizada por obesidad, colesterol alto, hipertensión y niveles elevados de azúcar en sangre. Además, si a esto añadimos una masa muscular más bien baja, junto con una grasa corporal alta, pues todo esto va a desencadenar problemas inflamatorios también. Las células de la grasa, del tejido graso, son en realidad células endocrinas, es decir, que producen una gran cantidad de sustancias químicas, muchas de las cuales, si se producen en exceso, también van a promover la inflamación. Esto significa que las personas obesas generan más radicales libres y muchos más compuestos inflamatorios y actividad inflamatoria en su cuerpo. Además, tienen un considerable riesgo de desarrollar coágulos de sangre, también tienen más capacidad de respuesta en el sistema de activación del estrés, conocido como los nervios simpáticos, y también van a experimentar un aumento mayor de lo normal del azúcar y de las grasas en sangre después de una comida. Bueno, si eres una persona que tiene exceso de peso, no tienes por qué desanimarte. Hay buenas noticias siempre. Los estudios muestran que los alimentos de origen vegetal, como las hortalizas, las frutas, los cereales integrales, las legumbres y los frutos secos, reducen notablemente el aumento de la glucosa, también de los triglicéridos, que es la grasa en sangre, y además reducen los marcadores inflamatorios después de las comidas. Por lo tanto, es bueno que escojamos alimentos de este tipo, que tengan además también
una calificación entre baja o moderada del índice glucémico. El índice glucémico mide la respuesta del azúcar en la sangre frente a un alimento en comparación con el azúcar puro. Por lo tanto, los alimentos con un índice glucémico de bajo a moderado ayudan a controlar el azúcar en la sangre, también ayudan a perder peso y a reducir la inflamación. Las personas obesas, con sobrepeso o cualquier persona que tenga o esté en riesgo de tener diabetes, pues es importante que eviten los alimentos con un alto índice glucémico. Podemos hacerlo fácilmente. Tanto las personas con obesidad como con diabetes producen y tienen menos adiponectina. La adiponectina es una hormona que se sintetiza en las células grasas. Aumenta la tasa metabólica, mejora la capacidad de las células para responder a la insulina, preserva la capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos y ayuda a eliminar la grasa en sangre, conocida como, ya hemos hablado antes, los triglicéridos. Esta hormona tiene muchas funciones, como veis. Pues bien, la pérdida gradual de peso en las personas obesas, cuando se acompaña además de ejercicio, aumentan los niveles de esta hormona, de la hormona adiponectina. De hecho, varios estudios demuestran que el aumento de la actividad física conduce a niveles circulantes más bajos de citoquinas proinflamatorias y niveles más altos de adiponectina. Nos va a ayudar. Fijaros que no hace falta perder mucho peso. Se ha visto que una pérdida moderada entre el 5 al 10% de peso, del peso en exceso, pues puede reducir significativamente los niveles elevados de azúcar y de grasas en la sangre y de reducir también los marcadores inflamatorios. Esto quiere decir, pues si una persona pesa 100 kilos, la pérdida simplemente de 5 a 10 kilos, pues va a obtener todas estas ventajas. Investigadores australianos descubrieron que cuando una persona obesa que está en prediabetes o ya en diabetes pierde un poco más, como hemos hablado, de más o menos 5,4 kilos, que es lo que ellos calcularon, pues se observó que el nivel de sustancias químicas proinflamatorias que favorecen la inflamación disminuían al nivel de las personas que no tenían problemas de peso. Algo más que podemos hacer es comprobar la idoneidad de nuestra dieta, de nuestra alimentación. Las ingestas deficientes o muy bajitas de minerales y de vitaminas, como por ejemplo el magnesio, el zinc, las vitaminas C, la vitamina E, A, B3, B6, pues se ha visto que interfieren con la producción de compuestos antiinflamatorios, el PGE3. Los epidemiólogos nutricionales estiman que el 50% de la población europea, también la americana, tiene una cantidad insuficiente o deficiente en vitamina D, la vitamina D de forma activa en el cuerpo. Esto es un riesgo para la salud porque la vitamina D en su forma activa es un compuesto antiinflamatorio muy potente, además fortalece el sistema inmunológico y también combate el cáncer. Entonces hay un riesgo sustancialmente mayor de tener deficiencia en aquellos que viven en latitudes más hacia el norte o aquellos que usan protector solar, así como las personas ancianas, personas con piel oscura, personas obesas o con enfermedad renal, enfermedad del riñón. Ahora sabemos que no almacenamos suficiente vitamina D para aguantar los meses de invierno. Así que es importante la exposición al sol y sobre todo las personas que lleven una dieta vegana estricta, vegetarianos estrictos, deben tomar un suplemento de esta vitamina D. Además,
tenemos otro nutriente, que son las grasas saludables, como por ejemplo el ácido graso, el omega 3, y las grasas monoinsaturadas también nos pueden ayudar. El consumo frecuente de frutos secos va a reducir la inflamación, incluida la que se produce en los vasos sanguíneos. Las aceitunas también reducen el aumento de los marcadores inflamatorios que se producen después de una comida. El ácido graso omega 6 se tiene que consumir con moderación. Se encuentran en los aceites de maíz, de cártamo, de sésamo y de girasol. Las cantidades excesivas de este omega, el omega 6, van a fomentar la producción de la hormona proinflamatoria que hemos mencionado antes, PGE2. Así que es preferible el alto consumo en ácido graso omega 3 y moderado omega 6. Algo más que podemos hacer para combatir la inflamación es usar hierbas o condimentos antiinflamatorios. Hay ciertas hierbas que pueden reducir la inflamación. Hay una enzima beneficiosa en pequeñas cantidades que es la COX-2, pero que en cantidades excesivas también provoca inflamación y cáncer. De hecho, hay algunos fármacos que se encargan de inhibir esta enzima, la COX-2, por ejemplo, se utilizan en el tratamiento de la artritis. Desafortunadamente, también aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares graves. Bueno, pues existen inhibidores de esta enzima de la COX-2 que son inhibidores naturales y que son seguros y brindan beneficios antiinflamatorios sin los efectos secundarios que suelen presentar los medicamentos. Y en muchos casos, si se consumen con regularidad, son fitoquímicos que en realidad pueden ayudar a protegernos del daño cardiovascular. ¿Cuáles serían estas hierbas o estos condimentos? Pues podemos encontrarlos en el carnosol, que se encuentra en el romero y en la salvia, también el jengibre, la mejorana, el cardamomo, el ajo y la cebolla, el orégano y la curcumina, que se encuentra en la cúrcuma. Este último, la curcumina, es el pigmento amarillo, entre amarillo y anaranjado, que le da el color característico a la cúrcuma. Pues este pigmento, curcumina, va a inhibir la liberación de histamina de los mastocitos del cuerpo y es un inhibidor natural de la COX-2. De hecho, la cúrcuma inhibe la inflamación en al menos 14 formas conocidas. Ten en cuenta que la curcumina es sensible a la exposición a la luz, por lo tanto, cuando compres tu cúrcuma, guárdala en un recipiente oscuro. También existe otra enzima, que es la 5-LOX, y es una enzima que genera leucotrienos inflamatorios, que se sabe que son potentes mediadores inflamatorios que desempeñan un papel en el dolor, también en las reacciones alérgicas y la inflamación respiratoria y cardiovascular. Pues bien, los inhibidores de las vías COX-2 y 5-LOX podrían tener efectos aditivos o incluso sinérgicos para calmar esa inflamación. Estos inhibidores duales que actúan en estos dos niveles incluyen nuevamente la cúrcuma, el tomillo, jengibre, el romero, la savia y el lúpulo. Simplemente, si nos hacemos una infusión con una cucharadita pequeña de menta, de romero y de jengibre con agua hirviendo a fuego lento, podemos obtener una infusión antiinflamatoria. Eso sí, las personas que estáis tomando medicamentos recetados por vuestro médico, debéis consultar primero con vuestro médico o el farmacéutico antes de usar cualquier hierba en cantidades medicinales para evitar posibles interacciones entre los medicamentos y las hierbas que ocurren.
También importante, las personas que tienen anemia por deficiencia de hierro no deben usar ninguna cantidad de té, ¿vale? Porque el té contiene taninos que están presentes en muchos tipos de tés. Van a disminuir estas sustancias la absorción del hierro. Las mujeres embarazadas o las que están lactando no deben usar tampoco ninguna hierba sin consultar con el médico. Bien, hasta ahora hemos visto la inflamación y su relación con lo que comemos. Pero por otro lado, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué te come a ti? Aunque sabemos que es muy importante una buena nutrición, pues la alimentación no lo es todo. Hay muchas emociones que son negativas, hay eventos estresantes, todas estas cosas que vivimos muy a menudo también alimentan la inflamación. Alteraciones como la depresión mayor, el agotamiento, la ansiedad crónica, la hostilidad, la ira, la falta de sueño, todas estas cosas aumentan también la inflamación. Por lo tanto, debemos reemplazar estos patrones de pensamiento distorsionados por otros saludables. Tener un pensamiento proactivo, practicar el perdón y también, muy importante, un sistema de valores como lo tenemos nosotros los cristianos son esenciales para que la dieta antiinflamatoria tenga un efecto óptimo. Así que también hay que cuidar nuestra salud mental y si necesitamos, pues podemos acudir a un profesional de la salud mental. Bien, ya concluyendo, hoy en día vemos a muchas personas que se dice que están polimedicadas, consumen un alto número de fármacos, de medicamentos. Un medicamento para bajar la presión arterial, otro para reducir el colesterol, otro para controlar el azúcar en sangre, otro para aliviar la depresión, otro para la artritis, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, la dieta antiinflamatoria no solo se enfoca en la inflamación usando múltiples mecanismos, sino que cuando se consume regularmente, y es nuestra dieta básica, y se complementa además, se combina con el ejercicio físico moderado, se maneja también el estrés, pues se van a ver reducidas las posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular y también el cáncer, que son las dos enfermedades más importantes y por las que mueren más personas en nuestra sociedad. La dieta antiinflamatoria también puede prevenir e incluso revertir la diabetes tipo 2 y la aterosclerosis. Además, ayuda a combatir la depresión y preservar el rendimiento cognitivo, el rendimiento mental. Así que la dieta antiinflamatoria nos va a ayudar a ser más saludables a todos los niveles. De hecho, nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, conocemos la importancia de la alimentación. De hecho, en Génesis, en el capítulo 1:29, Dios indicó a nuestros primeros padres cuál era la alimentación escogida por el Creador para el ser humano, la alimentación que les iba a ir mejor. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y posteriormente, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 18, Dios añade: y comerás plantas del campo. Aquí está, en estas sencillas palabras, la dieta escogida por el Creador para el ser humano, la dieta más saludable. Toda planta que da semilla, todo fruto y además las plantas del campo. Ellen White también habla mucho acerca de la alimentación, acerca de la salud y también
acerca de los procesos inflamatorios. Os animo a hacer una búsqueda quizá en la aplicación online para que podáis comprobarlo. Pero una cita muy conocida que también resume y con la cual vamos a finalizar la exposición, se encuentran consejos sobre el régimen alimenticio que habla de la dieta básica del ser humano dada por Dios. Nos dice los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Así pues, pongamos en práctica todos estos consejos que encontramos en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía y también en la ciencia para poder tener una mejor alimentación, una nutrición óptima, para que podamos prevenir las enfermedades y disfrutar de mayor calidad de vida. Gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en otra ocasión.